¿Alguna vez has considerado el significado de pelear con Dios? Si esto fuera factible, ¿cómo sería enfrentarse directamente al Creador? La lucha de Jacob con Dios es una de las historias más fascinantes de la Biblia que exploraremos hoy. Esta historia no es solo una historia de un enfrentamiento físico, es una poderosa metáfora de la fe, el enfrentamiento humano con lo divino y la transformación espiritual que puede surgir de esta experiencia. Uno de los personajes más complejos y fascinantes del Antiguo Testamento es Jacob. Desde el principio, se destaca como un personaje con ambiciones y conflictos. En el libro de Génesis, Jacob, aún en el vientre de su madre Rebeca, ya lucha contra su hermano gemelo Esaú. Este presagio de rivalidad afecta no solo el carácter de Jacob, sino también su vida, llena de desafíos, engaños y una búsqueda incesante de bendiciones y elogios. La búsqueda constante de bendiciones y aprobación, ya fuera de su padre Isaac, de su hermano Esaú o finalmente de Dios, marcó la vida de Jacob. Esta búsqueda comenzó manipulando a su hermano para que vendiera su primogenitura por un plato de lentejas. Posteriormente, Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, engañó a su padre anciano y ciego para recibir la bendición que Isaac planeaba dar a su primogénito Esaú. Para escapar de la ira de Esaú, se vio obligado a huir a la casa de su tío Labán como resultado de estas acciones. Jacob se encontró con nuevos desafíos en Padán Aram, la casa de Labán, que demostraron su valentía y paciencia. Labán engañó a Jacob prometiéndole casarse con su hija Raquel, pero en el día de la boda le dio a su hija mayor, Lea. Jacob trabajó duro durante 7 años más antes de casarse con Raquel, la mujer que amaba. Durante ese tiempo, Jacob también acumuló riquezas e hijos, pero su vida continuó marcada por la lucha por su identidad y propósito. Con el tiempo, Dios le pidió a Jacob que volviera a la tierra de sus padres. Este mandato era más que un simple regreso físico. Era un llamado a enfrentar su pasado, enfrentar las consecuencias de sus acciones y buscar ante Dios una nueva identidad. Sin embargo, este regreso sería difícil. Jacob era consciente de que al regresar, enfrentaría a su hermano Esaú, a quien había engañado 2 veces. Él estaba preocupado por un posible enfrentamiento violento con Esaú, lo que lo llevaba a recordar sus errores del pasado y temer las consecuencias. Jacob se encontró solo la víspera de su encuentro con Esaú, lleno de miedo e incertidumbre. Fue entonces cuando conoció a alguien que cambiaría su vida por completo. Jacob pasó toda la noche luchando contra un misterioso oponente a la orilla del río Jaboc. La Biblia describe a este hombre como una manifestación divina, a menudo vista como el mismo Dios o un ángel que representaba la presencia de Dios. Esta lucha no fue solo física, también fue espiritual y emocional, representando la lucha interna de Jacob con su propia identidad, su pasado y su relación con Dios. Esta lucha es tan importante porque Jacob, a pesar de las heridas, no se rindió. Antes de permitir que se fuera, se quedó firme en su posición y solicitó una bendición. Esto demuestra la determinación de Jacob de buscar la bendición y la aprobación directa de Dios, en lugar de depender de su astucia o fuerza. Esta insistencia en luchar hasta el amanecer demuestra la transición de Jacob de un hombre que siempre intentó engañar para obtener lo que quería a alguien que entiende la necesidad de buscar directamente la gracia y el favor de Dios. Durante la batalla, Jacob se lastimó la cadera cuando su oponente la tocó, pero él no se rindió. El hombre bendijo a Jacob por su perseverancia y le cambió el nombre a Israel, que significa el que pelea con Dios. Este nuevo nombre representaba la evolución de Jacob. Ya no era simplemente el engaño y el usurpador, sino alguien que se había enfrentado a Dios y ganado por la fe y la perseverancia en lugar de la fuerza. El cambio de nombre de Jacob no fue solo simbólico, era un cambio de identidad que representaba un nuevo comienzo para él. La historia de Jacob y su lucha contra Dios nos enseña muchas lecciones importantes que podemos usar en nuestra vida espiritual y diaria. Primero, demuestra la importancia de seguir la fe. Jacob no se rindió y su determinación le dio una nueva identidad y una bendición. En nuestras vidas con frecuencia enfrentamos luchas y desafíos que parecen imposibles de superar.
Sin embargo, en esos momentos difíciles, somos llamados a perseverar y confiar en Dios para que nos guíe. La historia de Jacob también nos recuerda que nuestros encuentros con Dios no siempre son fáciles o cómodos. En ocasiones nos enfrentan a verdades difíciles sobre nosotros mismos, exponiéndonos a nuestras debilidades. Antes de ser transformado, Jacob tuvo que enfrentar su propio engaño, miedo e inseguridad. Del mismo modo, Dios puede usar nuestras dificultades, tanto internas como externas, para moldearnos y prepararnos para lo que Él tiene reservado para nosotros. La lucha de Jacob también demuestra que Dios valora la honestidad en nuestras relaciones con Él. Jacob no ocultó su deseo de ser bendecido, luchó por ello, y Dios elogió su perseverancia. La fe que no teme cuestionar y luchar con frecuencia conduce a una relación más profunda con Dios. Es fundamental ser honestos con respecto a nuestras necesidades, miedos y deseos mientras caminamos con Dios, confiando en que Él es fiel para escucharnos y respondernos. Después de la batalla, Jacob llamó al lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, y dijo: He visto a Dios cara a cara, pero aún así mi vida ha sido salvada. Este encuentro dejó una marca espiritual indeleble en Jacob, quien comenzó a cojear debido a la herida en su cadera, pero también dejó una marca física en él. Jacob había cambiado como resultado de su encuentro con Dios. La cojera de Jacob no solo recordaba su lucha, sino que también representaba su nueva identidad como Israel, quien luchó y venció a Dios. Jacob estaba preparado para lo peor cuando finalmente se encontró con Esaú al día siguiente. No obstante, Esaú lo recibió con un abrazo lleno de lágrimas, indicando que la reconciliación era factible. Este final feliz no elimina los años de sufrimiento ni las repercusiones de las acciones pasadas de Jacob, pero demuestra que la transformación interna puede curar las relaciones externas. La historia de Jacob y Esaú muestra el poder del perdón y la redención, demostrando que Dios puede restaurar lo que se ha perdido incluso cuando no podemos hacerlo. La transformación de Jacob en Israel nos recuerda que Dios está dispuesto a luchar con nosotros, a transformarnos y a bendecirnos siempre que tengamos el valor de perseverar y entregarnos completamente a Él a pesar de nuestras fallas y pecados. Comenzando como un engañador, Jacob se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel, el pueblo elegido por Dios. Su vida nos enseña que no importa cómo comencemos, sino cómo permitimos que Dios trabaje en nosotros para que seamos quienes Él nos ha llamado a ser. La lucha de Jacob con Dios nos hace pensar en nuestras propias dificultades. En algún momento, todos nosotros enfrentamos conflictos internos, ya sea con nuestros miedos, incertidumbres o incluso con nuestra comprensión de Dios. Puede parecer que no podemos superar estas dificultades, pero somos llamados a perseverar, como Jacob. Dios se revela a Jacob de la misma manera que Él se revela a nosotros en los momentos más difíciles, ofreciéndonos una nueva identidad y una nueva perspectiva. La historia de Jacob nos enseña que la vida de fe es un viaje lleno de desafíos, tanto dentro como fuera de uno mismo. A pesar de las dificultades, estas batallas ofrecen oportunidades para madurar, transformar y acercarse a Dios. Jacob nos demuestra que el verdadero liderazgo espiritual requiere más que habilidades o carisma. Requiere un corazón completamente dedicado a Dios y dispuesto a seguir sus caminos, sin importar las consecuencias. Esto se puede ver en todos sus desafíos, fracasos y victorias. Si te identificaste con esta historia y sientes que también estás lidiando con una lucha espiritual, debes saber que Dios está a tu lado y está dispuesto a cambiar tu vida. No te rindas, sigue luchando, y como Jacob, verás el rostro de Dios y serás bendecido. Todos, como Jacob, podemos salir de nuestras dificultades y prepararnos para el lugar que Dios ha preparado para nosotros. Te invito a suscribirte al canal y compartir este video con otras personas si crees que este contenido es importante para ti. Juntos, podemos continuar investigando las verdades bíblicas e inspirando a más personas a vivir una vida de fe. Que Dios te proteja y te bendiga.